les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. De una manera muy especial, le haga a su hermano Jaime Loyola para así estar dando una palabra de vida eterna. El Señor ha puesto en nosotros. Mientras leía esto, leía algunas cosas que el Señor hacía que motivan a la persona lo que es a buscarle y a comprender su grandeza. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Juan, capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 51, perdón. Esa palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La cual yo daré por la vida del mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ellas son vidas. Gracias, Padre. Ellas son más cortantes que una espada de doble filo, Señor. Permite que tu palabra, que la semilla, Padre, caiga, Señor, en los corazones, en nuestros corazones. Para así, Señor, dar fruto, Señor. Permite que cada persona que escuche este mensaje pueda, Señor, llevarse una palabra de vida y que pueda dar fruto a través de esa palabra. Tu palabra no cae en el vacío, Señor. Tu palabra no cae en tierra, Señor, que no pueda dar fruto, Señor. Permite, Padre, que tu palabra caiga en una buena tierra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estaremos predicando bajo el tema comiendo del pan. Comiendo del pan. Vemos que en la palabra de Dios que Jesús alimenta a una multitud de 5,000 personas. Cuando Jesús fue al otro lado de Galilea, Jesús ve que una multitud le sigue. Jesús ve que una gran multitud le comienza a seguir atrás de él por la maravilla y los milagros que Jesús hacía. La persona le caía atrás a Jesús porque sanaba enfermo, por los milagros que Jesús hacía. Pero Jesús, alzando los ojos y viendo que esta persona le caían atrás por lo que él hacía, le dijo a Felipe: ¿de dónde sacaremos pan para alimentar a esta persona? ¿Cómo le daremos de comer a esta persona? Jesús parafraseando, ¿de dónde sacaremos pan para alimentar a todas estas personas? Porque son demasiados. Pero Jesús era para probarle, porque ya Jesús había alimentado a varias personas, porque Jesús hubiera multiplicado los panes y los peces. Pero Jesús vuelve a hacer milagro y manda que recorten a las personas 50 y 50, porque eran demasiadas. Él vuelve a hacer milagro, multiplica los panes, multiplica los peces. Cuando él multiplica los panes y multiplica los peces, él manda que le repartan a sus discípulos, que repartiesen lo que él hubiera dado.
el milagro que él hubiera hecho de multiplicar los panes y multiplicar los peces. Dice la palabra de Dios que Jesús también en una ocasión, después que hace todo esto, se va al otro lado. Y Jesús anda sobre el mar, pasa al otro lado, sus discípulos se van adelante, Jesús coge para un monte a orar, pero sus discípulos van en el medio del mar y Jesús le parece caminando en el mar. Y cuando los discípulos ven a Jesús, tienen miedo porque creían que era un fantasma, porque ellos se hubieran ido adelante y Jesús hubiera ido caminando. Ellos tuvieron miedo porque pensaban que fue un fantasma que se le apareció en el medio del mar. Pero Jesús le dice, no temáis, soy yo, no teman. Entonces ellos tuvieron confianza en él y no temieron, sino que ellos se gozaron cuando lo vieron. Creían que era él en verdad. Pero dice la palabra que una gran multitud buscaba a Jesús. Esta gran multitud buscaba a Jesús porque veía que una barca, quedaba una barca, porque Jesús no se hubiera montado la barca, ellos lo buscaban. Y cuando encuentran a Jesús, Jesús le dice, esta persona no me buscan a mí, sino por los panes que yo le doy. Ellos buscaban a Jesús no porque era Jesús, sino por los peces y los panes que Jesús le daba. Y Jesús le dice a ellos que Él es el pan de vida. Jesús le dice que Él es el pan de vida. Que todo el que coma de Él, todo el que coma de Él, que beba de su sangre, coma de su pan, que el cuerpo vivirá, no morirá, sino vivirá. Que del pan que ellos comieron, del pan que ellos comen diariamente, ese pan le da vida. Ese pan no lo va a llevar a la vida eterna. Ese pan no va a hacer que ellos tengan la vida eterna. Pero el que come del cuerpo de Jesús y come del pan de vida, tiene vida eterna. Por eso que ellos proclamaron a Jesús y le dice, ¿cómo tú no vas a dar? Dice que tú no vas a dar del pan de vida. Jesús le dice en una ocasión que Él era el pan que descendió del cielo. Y ellos le dicen, ¿cómo así? ¿Cómo así como que tú descendiste del cielo? ¿Por qué dices tú que descendiste del cielo? Si del pan que comimos del cielo, mi padre comieron del cielo, se está refiriendo del tiempo de Moisés, que los padres de ellos comieron del pan que descendió del cielo. Pero Jesús le dice, ese pan no le da vida. Ellos comieron de ese pan, pero todavía siguen teniendo hambre. Personas que todavía paran buscando placeres en el mundo, pero todavía sigue teniendo la misma necesidad. Personas que paran en el mundo haciendo y deshaciendo cosas para llenar un vacío que hay en ellos, pero todavía no han podido saciarse. Jesús es la única cosa. Jesús es el único, que llame cosas Jesús. Jesús es el único que puede saciar el vacío que la persona tiene en su corazón. Jesús es el único que puede llenar el vacío que la persona tiene en su corazón. El deleite que la persona busca o el gozo que la persona necesita, Jesús es el único que se lo puede dar. Jesús es el único que puede saciar la necesidad de la persona. Es el pan de vida. Es el pan que llena el vacío. Es el pan que llena nuestra vida. Por eso es que el cristiano que ha conocido a Jesús, el cristiano que ha conocido a Cristo, todo el tiempo para gozoso, aunque venga tribulación en su vida, aunque vengan pruebas en su vida, en que él se vea triste, pero la felicidad, que no se vea como que está feliz, pero tiene un gozo por dentro. Un gozo que no se lo apaga nadie. Un gozo que nadie se lo puede quitar, porque fue saciado con el pan de vida. El cuerpo de Jesús es el pan de vida.
y todo aquel que beba de su cuerpo, que coma de su cuerpo, perdón, y beba de su sangre, tendrá vida y no tendrá sed, tendrá vida eterna. Tendrá lo que es la vida eterna. Antes acabé de leer, dice, yo soy el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Está refiriendo en esta parte que su cuerpo es el pan que puede saciar a la humanidad, que la sangre es la bebida que puede saciar a la humanidad. Por su sangre somos limpiados del pecado y por su cuerpo que fue maltratado, Él cargó todo nuestro pecado para darnos la vida. Se hizo maldito para bendecirnos nosotros. Dice la palabra de Isaías que más el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado. El castigo de vuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados o salvados. Él fue llevado como una oveja al matadero, no abrió su boca. Él no abrió su boca. Él enmudeció ante de sus giradores, personas que lo iban a matar. Él no habló, no hizo nada, no se defendió. Entonces todo aquel que coma de su carne se saciará. Todo aquel que coma, que beba de su sangre, se saciará. Él dejó una simbología que es la Santa Cena. El que coma de eso, es el Santa Cena la hace en representación de su muerte, para recordar el sacrificio que él hizo por nosotros. Pero cada día, no solamente la Santa Cena, cada día de nuestra vida debemos recordar lo que él hizo por nosotros. No solamente la Santa Cena, sino en cada día que nos levantamos, debemos darle gracias a Dios por su sacrificio y por su misericordia, que a él le ha placido que nosotros amanezcamos cada día más con vida, con salud. Pero no debemos ser malagradecidos con el Señor, sino debemos ser agradecidos porque Él nos da la vida. Gracias por su carne, gracias por su sangre que fue derramada. Nosotros tenemos vida, y todo aquel que come de su carne, todo aquel que bebe de su sangre, todo aquel que hace su voluntad, todo aquel que se somete a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha hecho, se somete a lo que su palabra dice, está comiendo de su cuerpo y está bebiendo de su sangre. Porque no es difícil comer del cuerpo de Cristo. No es fácil, comer del cuerpo de Cristo. No es fácil beber de su sangre. Cuesta mucho, cuesta sacrificio, cuesta negarse a sí mismo. El que come de la Santa Cena y está en pecado, come juicio. O sea, está en juicio en su vida, está en peligro. Pero así mismo todo aquel que lo niega, todo aquel que no puede beber su cena, todo aquel que bebe su cena indignamente, bebe juicio. Todo aquel que no puede comer de su cuerpo también tiene juicio. Porque todo aquel que no come de su cuerpo, gracias Señor, no es digno de entrar al reino de los cielos, no es digno de recibir la vida eterna. A poner su vida, a poner su cuerpo y a derramar su sangre para que el mundo tenga vida. Porque de tal manera Él amó al mundo
Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el quien Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Porque Él no vino al mundo a condenar el mundo, Él no vino a condenarte por el pecado que tú tienes. Él vino para salvarte y para que el mundo sea salvo por Él. Él no vino a condenar a nadie. Aún a la mujer adúltera que fue hallada en acto de adulterio, que Él le dijo que tira la primera piedra. El que está libre de pecado, que tira la primera piedra. Nadie quiso, porque todos eran pecadores. Todos pecaban en ese entonces. Desde entonces también pecamos. Pero Él dice que tira la primera piedra y que está libre de pecado. La gente en su conciencia, sabiendo que estaba mal, no la tiró. Él no vino a condenar a esa mujer por su pecado. Si Él hubiera estado conforme a la ley, en que Él vino a morir la ley, pero también vino a cumplir parte de la ley. Pero Él vino a quitar esa ley, que por causa de tu pecado te apedreen o te maten. Él vino a quitar esa ley, en que la paga del pecado sea muerte, pero Él que autoriza cuándo tú te vas a morir. Él es que decide cuándo tú puedes morir o cuándo puedes seguir viviendo. Entonces esta mujer, cuando la acusaban, todo el mundo se fue. Y dijo: ¿dónde está lo que te acusa? Nada, ninguno ha quedado lo que te acusa. Vete y no peque más. Jesús está diciendo que no peque. Entonces, vivir una vida en Cristo o vivir una vida constante comiendo de su pan, de ese pan, que es la vida en Cristo Jesús, cuesta. Porque hay que negarse a sí mismo. Hay que negarse, dejar de comerse otra cosa que no es el pan de vida, o comerse un pan que no es el pan de vida. Porque podemos ir al colmado. Eso se refería que podemos, un ejemplo, ir al colmado, comprar un pan y comérnoslo. A la media hora tenemos la misma hambre, pero el que come del pan de vida no tendrá hambre jamás. El que come de su palabra no tendrá hambre, sino que va a querer seguir saciándose. Su palabra es tan buena, su cuerpo es tan bueno, que eso es lo que da deseo de seguir, en que no tengamos hambre, seguir comiendo, en que no tengamos hambre, seguir avanzando, en que no tengamos hambre, seguir bebiendo de su sangre, porque no nos cansamos de comer de ese cuerpo, no nos cansamos de comer de ese pan de vida, en que no tengamos hambre. Él dice que no vamos a tener hambre, pero eso da deseo de seguir comiendo, en que no tengamos hambre. Pero el pan literal, por más que tú no lo comas, siempre el hambre va a venir a ti. Y a veces nos cansamos de comernos ese pan del colmado, pero de la palabra de Jesucristo no nos cansamos de comernos, de su cuerpo no nos cansamos de comer, porque es vida y es vida eterna. Es lo que te lleva a la salvación, su cuerpo, su sacrificio. Debemos valorar más el sacrificio de Jesucristo que Él hizo por nosotros. De ese cuerpo, de esa sangre que fue derramada para limpiar nuestro pecado. En una ocasión escuchaba un predicador y que él decía que cuando Pilato no quería entregarle a Jesucristo, que Él se limpió su mano, que los escribas y los fariseos dijeron que su sangre es limpio su mano, yo no voy a derramar sangre inocente. Y las personas que estaban en contra le suelten a Barrabás, que su sangre, dijeron, que la sangre de Cristo caiga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Ellos no saben, él decía que ellos no saben lo que dijeron, porque por la sangre de Cristo fuimos nosotros limpiados. Cuando yo escuché eso dije: wow, Dios mío, tiene ciencia lo que él dice. Entonces, esa sangre apreciada, que no nos va a hacer que nosotros tengamos sed, ese pan apreciado, que no va a hacer que nosotros tengamos hambre. Hay muchos en el mundo que tienen sed y tienen hambre,
y tan saben dónde puedes hallar lo que lo puedes saciar y no lo buscan. Si hay un amigo que escucha esta palabra, busca aquel pan que te puede dar la vida, aquel pan que te puede dar la vida y la vida eterna. No rechaces el pan que te puede dar la vida eterna. No rechaces lo que tú sabes realmente que tú necesitas. No rechaces la bendición de Dios, la salvación de tu alma. No la rechaces. Y los que tengan el pan de vida, sigan comiendo del pan, sigan cada día más involucrándose en lo que es la cosa del Señor, para que lo vean cara a cara algún día y así puedan ser salvos. Porque lo más importante de todo esto es la salvación. El apóstol Pablo decía que no es importante correr, sino mantenerse y llegar a la meta, que es la salvación. Dice que él hubiera peleado la buena batalla, que si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Vivir o morir del Señor somos. Vivir o morir del Señor somos. No importa si morimos, morimos para Cristo. Y si vivimos, vivimos para Él. En una ocasión, cuando era niño, yo me convertí en que no perseveré cuando me salí. Y me llegó una palabra, que esa palabra me ha marcado todo el tiempo. Esa palabra todo el tiempo la he tenido en la cabeza. Y lo que me llegó fue, es mejor morir en Cristo que vivir sin Él. Es mejor morir en Cristo que vivir sin Él. Es mejor estar muerto con Jesucristo que vivir la vida entera sin Él. Así que hasta aquí me ha ayudado el Señor. Que Dios le bendiga. Espero que esta palabra sea de provecho para su vida espiritual y física también. Dios le bendiga. Mantenerte al tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando Caminando por Fe para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.